Bienvenidos a un Argüende Más a través de la Nueva Voz Radio. Yo soy Alejandra Cid y me da muchísimo gusto acompañarles en esta tarde. Aquí desde la cabina tenemos a una invitada muy especial con quien hoy vamos a compartir el tema que segura estoy a todos nos interesa. Nos visita aquí en la cabina la licenciada Ana Olivia Antonio Ildefonso, ella es psicóloga. Ana Olivia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y bienvenida a esta tu cabina. Para empezar, quisiera que nos ayudaras a definir qué es una relación tóxica. Perfecto. Bueno, si nos vamos por la definición justamente del tóxico, es algo que nos hace daño. Okay. Específicamente en la relación tóxica, lo que se trabaja es que son dos personas, ¿okay? En las cuales digamos que tienen incapacidad para identificar que está generando o que hay una interacción de daño, ¿okay? El daño va a ser muy sutil. Okay, entonces por eso justamente ahí la incapacidad de identificar que hay una interacción de daño entre las dos personas. Las relaciones tóxicas se pueden dividir, digamos, a lo mejor pienso en una relación tóxica en el trabajo, puede ser que haya una relación tóxica conmigo y mi pareja, conmigo y mi madre, tal vez con algún amigo. ¿Se puede subdividir en categorías? No sé cómo nombrarlo. Sí, de hecho, depende de los contextos en los cuales nos desarrollamos. Podemos tener, como bien lo mencionabas ahorita, relaciones tóxicas dentro de la familia, incluso, que es donde se pensaría que no, o sea, la familia, dicen por ahí, ¿no? Es mi familia y de sangre y todo esto. Pero también hay interacciones que se van gestando desde que nosotros somos pequeños, ¿ok? Y que las vamos asumiendo incluso como parte de nuestra vida cotidiana y que las aceptamos de inicio en una familia. Puede ocurrir en el trabajo, puede ocurrir con amigos, claro que sí también. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que hay, no sé, hay algún amigo que solamente, por ejemplo, me busca cuando necesita algo. Okay. Bien, Ese también podría ser una forma de relación tóxica. Y es que aquí uno de los puntos claves es la personalidad de cada uno de los que actúan en ese escenario de relación tóxica. Porque la relación tóxica va a ir con primero una situación en la que necesito uno que controle y el otro que tenga una característica de personalidad en la cual se sienta culpable y haya baja autoestima. ¿Okay? Entonces, aquí va a ser tan sutil, te decía al inicio, que no lo vamos a percibir, ¿no? Pero en la parte del control justamente va a hacer todas sus actividades, todas sus dinámicas en función justamente de generar un control sobre la otra persona. En la casa, por ejemplo, ¿cuál podría ser esta conducta que a lo mejor pudiéramos repetir? Entiendo que desde una edad temprana, a lo mejor, y que al final de un periodo, a lo mejor en la adolescencia, por poner solamente un caso, o incluso en la edad adulta, ¿cómo poder identificar esa conducta que a lo mejor se repitió varias veces y que hoy ya ha derivado en una conducta o en una relación tóxica dentro de la familia? Perfecto. Una de las principales dentro de la familia va a ser la cuestión de culpabilizar o hacer sentir culpa, ¿ok? Los papás son quienes más ocupan este tipo de toxicidad, ¿okay? Por ejemplo, mi mamá iba a salir, pero me dijo que la acompañara y por razones X yo no podía, ¿no? Y entonces lo que sucede es que cuando regresa la mamá te dice, ¿qué crees que me perdí? Si tú me hubieras acompañado, yo no me hubiera perdido. Si tú me hubieras acompañado, las bolas no me hubieran pesado. Fíjate que si tú me hubieras... Pero es tan sutil. Esa conducta, ¿cómo me doy cuenta? ¿A partir de qué reconocimiento me doy cuenta de que estoy cayendo en esta relación tóxica? Primero, te vas a sentir incómodo en la situación, ¿va? Estás a lo mejor en tu trabajo y ya no te sientes a gusto. Pero aquí viene algo que me gustaría puntualizar y es que en nuestra sociedad no nos enseñan la importancia de poner atención a nuestras emociones, ¿ok? Entonces, si tú estás estresado en el trabajo, así es el trabajo y te tienes que aguantar. Ahora, hay como 6 tipos distintos en los que podemos caer, ¿va? Y que son muy, muy puntuales. Sí. El primero de ellos es nos denigran o nos sobajan o nos anulan. Pero va a ser muy, muy sutil. Por ejemplo, te digo, mira, no sé, ¿ya viste tu pelo? Se te ve bien chistoso, mira, te pareces a no sé qué, ¿no? Y entonces empiezo a hacer críticas y burlas de tu aspecto, de tu capacidad incluso intelectual.
de tus opiniones, ¿ok? Las empiezo a criticar constantemente, ¿va? Pero es importante aquí que tomemos atención en que esto debe de ser constante, ¿ok? Debe de ser un asunto en el cual no hay periodos abiertos, sino más bien todo el tiempo está sucediendo o muy, muy constante, ¿va? Porque, por ejemplo, dentro de la pareja puede haber acuerdos en los que podamos jugar de repente, ¿ok? Sí. Pero si esto me está generando un malestar y aún así lo sigues repitiendo y sigue siendo constante, entonces ahí tenemos una primera característica. Muy bien. Entonces esa podría ser la primera. La segunda, te decía hace un ratito acerca del enojo. El mal carácter también puede ser algo que funja como como que estoy en una relación tóxica. ¿Por qué? La persona se enoja por cualquier situación que tú le dices. Oye, mira, ¿sabes qué? No me gustó que me dijeras, no sé, en un tono muy elevado. Y entonces el otro te va a decir, se va a enojar muchísimo por eso, ¿ok? Se va a enojar muchísimo y aparte te va a echar la culpa de su emoción. Porque, y aquí hay que hacer un análisis a nosotros mismos, generalmente decimos, tú me hiciste enojar. No digo yo me enojé. Sí, no, claro. Sí, es el factor externo lo que hizo que yo detonara en enojo, a lo mejor en llanto, ¿no? Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que está sucediendo es que te echa a ti la responsabilidad de sus emociones. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Tú vas a cuidar muchísimo cómo le hablas, qué hablas incluso, o sea, qué le dices, porque no quieres que la otra persona se enoje. Entonces voy a empezar a tratarla con pincitas, a ceder ante algo que esa persona me está en ese momento, a mí pues echando como quien dice al costal, ¿no? Al morral. Exacto. Y yo lo estoy cargando. Nos decías que siempre hay una persona dominante. Así es, la relación tóxica, como su característica principal, va a ser que hay una persona de poder o que va a querer tener el control y una persona que va a sentirse culpable o que va a adoptar un papel sumiso, ¿ok? Siempre tiene, aquí en las relaciones tóxicas siempre va a haber una lucha de poder, que eso es normal, por ejemplo, en una relación, los primeros años, pero se llegan a acuerdos. ¿Okay? ¿Esos acuerdos son explícitos? Deben de ser explícitos, pero muchas veces los asumimos como implícitos y nos sentimos a gusto con ellos. Pero en una relación tóxica no va a haber acuerdos en realidad. Siempre vamos a estar luchando como esta parte del poder y siempre va a haber uno que sí va a tener el poder, ¿ok? Y entonces cuando tiene ese poder es cuando se empieza a ejercer justamente esta parte tóxica, porque el otro va a estar en desventaja. ¿Ok? Decíamos hace un ratito como la parte de la culpa, ¿no? Sí. Me voy a empezar a sentir culpable y esa es otra de las características que podemos ver en un tipo de relación tóxica. ¿Ok? En este caso, ¿son los hombres los que dominan más? ¿Son las mujeres las que dominan más? ¿Podemos existirá algún dato, alguna estadística o algo que nos pueda dar luz en ese sentido? Bueno, mira, te diría que las estadísticas tal cual las desconozco, pero la experiencia dentro de la terapia, o sea, las parejas que llegan a terapia, es que al final la mujer funge un papel pasivo dentro del dominar. ¿Ok? Es decir, yo actúo como que no te estoy dominando, pero en realidad sí lo estoy haciendo. ¿Ok? O sea, el hombre, por ejemplo, es mucho más directo, ¿ok? En ejercer este dominio o este control. Porque si se lo permitió la sociedad. Exactamente, ¿ok? Pero la mujer es más bien actúa de una forma pasiva. En terapia, por ejemplo, teníamos ahí una pareja que me decía, ¿no? Yo le pido unas flores, ¿no? Y entonces llega con las flores, pero no eran las que a mí me gustaban, ¿no? Y de repente llega y trae las que sí me gustaban, pero no del color que yo quería, ¿no? Y entonces de repente llega con las que sí eran del color que yo quería, pero no en la cantidad que yo quería, por Dios, ¿no? Y entonces, bueno, llega con las que yo quería, del color que yo quería, en la cantidad que yo quería, pero no es el momento adecuado. ¿Okay? Entonces acá es bien importante que nosotros identifiquemos cómo como mujeres también estamos ejerciendo este tipo de violencia, si lo llamamos de esta forma, ¿no? Porque gestamos como muchas funciones, y esto lo he visto sobre todo en terapia en mujeres, en el cual por ejemplo creen que merecen todo, y esa también es una forma de control, ¿ok? Y una forma también de relación tóxica, y esto no solamente va para mujeres, también en hombres, pero en terapia sucede más con las mujeres.
Lo que sucede es que piden a la otra persona que sacie como necesidades. Pero ¿qué sucede con estas parejas? Lo que va a suceder es que tú como persona pasiva o sumisa, lo que vas a hacer es buscar todo el tiempo, ¿no? Es saciar. Pero lo que va a suceder con la otra persona es que va a encontrar a alguien que le dé más. Y entonces es ahí cuando cambias y tú te quedas como, yo le di todo, ¿no? Yo le ofrecí absolutamente todo, porque estábamos con una persona que también ejerce toxicidad. No hay iguales, o sea, tú no me tienes que dar a mí, perdón, yo al revés, ¿no? Sino más bien todo el tiempo tiene que ser para mí, ¿no? Y esta situación también ejerce un desgaste emocional en el otro, porque tengo que estar buscando cómo complacerte todo el tiempo. Como ir subiendo a lo mejor un escaloncito. Subí uno, no es suficiente, el que sigue, pues ahí voy, y el otro. Llega un punto en el que uno, pues, ¿de dónde más saco? Pues, obviamente los seres humanos tenemos un límite y también tenemos hasta cierto punto este grado que dirían por allí, donde se agota la paciencia, ¿no? O donde se agota, ¿cómo puedo darte más si ya te he dado todo? Exacto, ok, pero llega hasta ese límite, ¿no? Y es justamente a lo mejor un propósito con esta información que nos demos cuenta que está sucediendo algo, ¿no? Y que no necesito llegar hasta ese límite en el que, ¿qué te voy a dar? Este nivel de desesperación en el que nada de lo que yo te dé es suficiente y entonces yo tampoco me vuelvo suficiente, ¿ok? Porque no solamente es lo que te estoy dando, sino también lo que estoy dando implica lo que yo soy. Claro. ¿Okay? Y entonces a mí me estoy autodiciendo no soy suficiente. Exactamente. Y entonces ahí me minimizo todavía más, porque como no estoy cumpliendo las expectativas del otro, pues entonces yo no valgo nada. Exactamente. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para estar al tanto de más contenido. Escúchanos a través de www.lanuevavozradio.com.mx. Además, te invitamos a seguir la página de Facebook y Twitter de La Nueva Voz Radio.